Asesorías UANL. 100 preguntas de ciencias naturales para tu examen UANL. Es todo aquello capaz de realizar un trabajo. Energía. Unidad fundamental de longitud. Metro. Equivalencia en Fahrenheit de 0 grados centígrados. 32 Fahrenheit. Defecto del ojo que provoca la visión borrosa de los objetos lejanos. Miopía. Energía que se origina por el viento y está sujeta a la variación del clima. Eólica. Propiedad específica de la materia que indica la temperatura en la que una sustancia comienza a hervir. Punto de ebullición. Transformación de un sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sublimación. Se localizan en la parte inferior izquierda de la tabla periódica. Metales. Suma de los pesos de los átomos de una molécula. Peso molecular. Es un ejemplo de corrosión. Debilitamiento de las tuberías. Propiedad de la materia que se caracteriza en que todos los cuerpos presentan espacios entre sus partes. Porosidad. Mezcla en la que se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Heterogéneas. Mezcla formada por una sola fase donde no se distingue a simple vista sus componentes. Homogénea. Fase del metabolismo donde la célula produce sustancias orgánicas. Anabolismo. Era geológica en la cual se forman los primeros seres vivos como las bacterias y algunas algas cianofisias. Precámbrica. Organismos que pertenecen al reino fungi. Hongos. Características de los seres vivos que garantiza la continuidad de la especie. Reproducción. Proceso por el cual la célula se divide en dos células hijas conservando el mismo número de cromosomas. Mitosis. Está clasificado dentro de los métodos anticonceptivos naturales. Ritmo. Es la medida del espacio o la distancia que existe entre dos puntos o dos posiciones diferentes de un cuerpo. Longitud. Resultado de la conversión de 254 centímetros a una pulgada. 100 pulgadas. Cantidad de materia contenida en un cuerpo. Masa. Magnitud escalar que está determinada por el producto de la fuerza por la distancia. Trabajo. Medio donde no se puede propagar el sonido. El vacío. Tipo de energía que resulta de aprovechar el movimiento de las corrientes de agua a través de las presas. Hidráulica. Medida equivalente a una pulgada. 2.54 centímetros. Es la unión física de dos o más sustancias. Mezcla. Fenómeno que consiste básicamente en la facilidad que tienen los metales para oxidarse. Corrosión. Están formados por dos o más elementos que están químicamente unidos, compuestos.
proceso que consiste en el análisis minucioso de un fenómeno por medio de los sentidos, observación. Reino que comprende una gran variedad de organismos multicelulares. No pueden fabricar su propio alimento. La mayoría son de reproducción sexual, Animalia. Ejemplo de contaminante no degradable, plomo. Es el conjunto de caracteres observables en un organismo, es decir, los rasgos visibles, fenotipo. Parte central de la célula en donde se encuentran las estructuras portadoras de caracteres hereditarios. Núcleo. Es la unión del óvulo con el espermatozoide, fecundación. Se define como el completo estado de bienestar físico, mental y social, salud. Nombre que consta de dos palabras escritas en latín, la primera para indicar el género y la segunda a la que pertenece el ser vivo. Nombre científico. Energía indispensable para que ocurran fenómenos como la fotosíntesis, lumínica. Energía radiante que se propaga por medio de las ondas llamadas electromagnéticas, solar. Fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, peso. Energía que proviene de la desintegración de núcleos de algunos elementos, como el uranio y el plutonio. Energía nuclear o atómica. Unidad aceptada para medir el tiempo en el Sistema Internacional de Unidades. Segundo. Solución cuya cantidad de soluto es muy pequeña, diluida. Solvente universal que en el estado líquido disuelve una gran cantidad de sustancias, agua. Partículas subatómicas del núcleo de un átomo, que se caracterizan por no tener carga eléctrica, neutrones. Parte más pequeña de un elemento químico que sigue conservando las propiedades de dicho elemento. Átomo. Estado de la materia que presenta forma y volumen definido. La fuerza de atracción entre sus moléculas es muy grande. Sólido. Sistema cuya función es la protección, el sostén y la locomoción. Esquelético. Nombre que consta de dos palabras escritas en latín, la primera para indicar el género y la segunda la especie a la que pertenece el ser vivo. Nombre científico.
unidad formada por los seres vivos y el ambiente que los rodea, ecosistema. Científico que descubrió las leyes de la herencia, Gregorio Mendel. Elemento más abundante en el aire, nitrógeno. Medio por el cual el organismo adquiere inmunidad contra determinada enfermedad. Consiste en introducir en el organismo sano los microorganismos patógenos, ya sean debilitados o muertos. Vacunación. Está clasificado dentro de los métodos anticonceptivos naturales. Ritmo. Ejemplo de contaminante no degradable, plomo. Función que permite a los seres vivos la perpetuación de la vida en el planeta, reproducción. Son unidades de trabajo, Joule y Ergio. Tipo de energía que resulta de aprovechar el movimiento de las corrientes de agua a través de presas, hidráulica. Fenómeno que se caracteriza porque la materia altera su naturaleza, originando otras sustancias, fenómeno químico. Los elementos en la tabla periódica moderna se ordenan en base a su número atómico y electrones de valencia. Compuesto químico cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, agua. Factores representados por el conjunto de poblaciones de los seres vivos en un ecosistema, bióticos. ¿Qué son los factores abióticos en un ecosistema? Son aquellos que no tienen vida, por ejemplo, temperatura, suelo y agua. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? M entre V. ¿Cómo se define el reino Animalia? Es el reino que comprende una gran cantidad de organismos. No pueden fabricar su propio alimento, la mayoría son de reproducción sexual. Rama de la biología que se encarga de clasificar. Taxonomía. ¿Quién es el padre de la taxonomía moderna? Carlos Linneo. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo. ¿Qué es la clorofila? Es un pigmento verde que tienen las plantas con el fin de absorber la energía solar y realizar la fotosíntesis. El Sol es la máxima fuente de energía en nuestro planeta. Dispositivo de donde la energía química se transforma en energía eléctrica, pila seca. Resultado de la conversión de 2.5 kilogramos a gramos, 2500 gramos.
Aquí hacemos referencia si un móvil se desplaza a razón de 12 metros por segundo. Velocidad. Característica que presenta la velocidad en caída libre de los cuerpos. Permanece constante. Energía que presenta el agua en reposo contenida en una presa. Potencial. Cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Caloría. Cambio aparente en la frecuencia del sonido cuando hay movimiento relativo entre la fuente del sonido y la persona que escucha. Efecto Doppler. Parte del ojo que se contrae por la influencia de la luz. Pupila. Es la equivalencia de 35.5 metros a centímetros. 3.550 centímetros. Propiedad de la materia que se caracteriza porque todos los cuerpos presentan espacios entre sus moléculas. Porosidad. Parte más pequeño de un elemento químico que sigue conservando las propiedades de dicho elemento. Átomo. Elemento cuya característica no es soluble en el agua y es un buen conductor de la electricidad. Plata. Hidrocarburos que además de contener carbono e hidrógeno contienen el grupo hidroxilo. Alcoholes. Propiedad específica de la materia que indica la temperatura en que una sustancia comienza a hervir. Punto de ebullición. Fenómeno que se caracteriza porque la materia altera su naturaleza así como su composición química, originando otras sustancias. Fenómeno químico. Nombre que recibe cada una de las partes de la Tierra separadas por el ecuador. Hemisferios. Canal que comunica al Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Panamá. Continente con mayor extensión. Es la cuna de las primeras religiones. Asia. País de América del Sur que tiene mayor extensión territorial. Brasil. Entidad federativa que antes de 1996 no tenía constitución política. Se distingue de los demás estados porque en su territorio habita el conglomerado humano más numeroso del país y es sede del gobierno federal, Distrito Federal o Ciudad de México. Cumbre de México que está permanentemente cubierta de nieve. Popocatépetl.
Puerto situado en el Golfo de México, considerado el más importante del país, Puerto de Veracruz. Países con los que México limita al sureste, Guatemala y Belice. Factor que determina el crecimiento natural de la población, natalidad. Grupo humano que se forma con la mezcla de español e india, mestizo.